Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos, nos atiende a esta hora de la noche y nos va a explicar y comentar la última encuesta que han realizado, entre otros temas, sobre el gabinete, también sobre las proyecciones de la gente respecto a la economía, a la pobreza. Alfredo, un gusto tenerte con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Jaime. Igualmente, con mucho gusto. Claro que sí. Vamos a ir repasando algunos de los cuadros que hemos seleccionado de esta muy interesante encuesta, y ese es el primero, la evaluación del gabinete ministerial. ¿Cree que el gabinete que encabeza Guido Bellido ha sido conformado en su mayor parte por el presidente Castillo o por Vladimir Cerrón? Por Pedro Castillo, 25%, por Vladimir Cerrón, 59%, no precisa 16%. Aquí, vamos, claramente la gente se ha dado cuenta de la influencia de Cerrón, y mira lo que acabamos de escuchar del fiscal Vela, es decir, la cosa pinta mal, pinta muy grave, ¿no? Sí, además lo han dicho ellos de muchas maneras, ¿no? El partido es el que manda, el partido escogió a Castillo, por lo tanto tiene que seguir los lineamientos que el partido determina, y el presidente del partido, el líder del partido es Cerrón, ¿no? Claro. Ahora, ¿esto cuánto pone para ti al gabinete, tú dirás qué condición, de cara al voto de confianza? Bueno, lo debilita considerablemente en la medida en que habría una usurpación de funciones, ¿no? Cuando uno elige a un presidente de la República es para que él conforme su gabinete junto con el presidente del Consejo de Ministros, y aquí la percepción es que ese gabinete está siendo más bien digitado desde afuera, ¿no? Claro. Lo cual se refuerza por el silencio que mantiene el presidente, no dar entrevistas, no hacer conferencias de prensa. Entonces eso, en contraste con la locuacidad de Cerrón, da la sensación aún más intensa de que quien está dirigiendo el país es Vladimir Cerrón y no el presidente Castillo. Y eso lo dice muy claramente la otra pregunta que hacen en la encuesta, que dice: ¿qué opina sobre la influencia de Vladimir Cerrón en el gobierno de Pedro Castillo? ¿Debe continuar? ¿Es una buena influencia? ¿O debe alejarse? ¿Es una mala influencia? 10% apenas dice debe continuar, es una buena influencia. 84%, toda esa barra roja enorme que ve ahí, 84% dice que debe alejarse, que es una mala influencia. La gente no es tonta, ¿no? La gente claramente se da cuenta de la influencia de Cerrón. Ahora, entre, digamos, el análisis menudo, comentando también esta pregunta, hay gente que dice: oye, yo no voté por Cerrón, ¿no? Los que votaron por Castillo, ¿no? Los que votaron por Castillo dicen: oye, yo no voté por Cerrón, yo voté por Castillo, y esto deja un mal sabor de boca. Y bueno, la respuesta está claramente allí, ¿no? Sí, y además algunos, como el propio Vladimir Cerrón, dicen hay que diferenciar la opinión de Lima de la opinión de las provincias, ¿no? Las provincias que votaron por Castillo en su mayoría tienen otra forma de ver el mundo. En esta pregunta se ve con claridad que también en el interior del país la gran mayoría quiere que Cerrón sea parte del poder y que sea pues Castillo el que gobierne, por el cual votaron, no por Cerrón, ¿no? ¿Tú crees que el presidente Castillo puede, anclado en qué o quién o quiénes, ¿no? O apoyado o amparado en quién o quiénes, podría tomar distancia de Cerrón, o eso para ti es muy difícil? Bueno, no se conoce suficiente de Castillo porque él no se deja entrevistar, ¿no? No sabemos realmente hasta dónde, cuál es su pensamiento real, ¿no? Está la evidencia de que la bancada de su partido tiene pues dos grupos, ¿no? El partido que controla más directamente Cerrón y el partido de los maestros, digamos, el sector de los maestros, que supuestamente estaría más cerca de él. Pero por el momento esta bancada está unida y quizá Castillo teme que si se distancia de Cerrón pierda el apoyo de su propia bancada. No sabemos, pero en todo caso lo que está en juego es el resto del Congreso. El resto del Congreso, como en la opinión pública en esta pregunta se aprecia con claridad, no quiere pues que haya una persona ajena, que además está investigada y condenada en algún caso por corrupción, tenga tanta influencia, ¿no? Bueno, y además la investigación que ha explicado hace un momento el fiscal Vela es tremenda, y lo que se advierte, por lo menos las tesis fiscales con las cuales esta investigación arranca,
por lavado de activos. Lo otro, corrupción de funcionarios está en Junín y también pasa en Lima con la fiscal Bautista, pero este caso es lavado de activos y la cosa pinta muy mala. Ahora, en cuanto a la expectativa del empleo, que es la otra pregunta, se dice, ¿no? ¿Cree que con el gobierno de Pedro Castillo habrá más trabajo, igual trabajo o menos trabajo? Yo no sé aquí cuál puede ser la lectura, Alfredo, tú nos ayudarás. Más trabajo, 26%, igual trabajo, 28%. Quizá la combinación de el buen ánimo y el ánimo, ¿no?, sin mayor apasionamiento podrían juntarse, porque menos trabajo es 33%. A ver, explícanos eso, por favor. Yo lo leería al revés, ¿no? Si estuviéramos hablando, no sé, pues de la gastronomía peruana y dijéramos si la gastronomía va a seguir igual, es igual de bien, ¿no? Pero si estamos en una etapa de desempleo eso. Y entonces decimos igual, es igual de mal. O sea, el Perú ha perdido, entonces se junta 28 con 33. Algo se ha recuperado. ¿No? Claro, yo creo que acá lo que hay que juntar es igual y peor, ¿no? Ahí está el problema, igual y menos. Y menos trabajo. Solamente un 26% tiene una expectativa optimista sobre el futuro del empleo y por lo tanto de la inversión que genera el empleo con el gobierno, ¿no? Ahora, la expectativa que la gente pueda tener sobre el señor Pedro Franque y el trabajo que viene haciendo, aunque por ratos se le ve encorsetado, ¿no?, o como con un radio de acción bastante limitado. Miren nomás lo que ha pasado hoy día con Velarde, el presidente no lo atendió, no lo recibió, prefirió atender a Virgilio Acuña. ¿Esto cuánto puede, a tu juicio, calar más en esta expectativa? Porque lo que se está viendo aquí es que la expectativa es pesimista con respecto a lo que venga en adelante, ¿no? Claro, a Franque se le ve aislado, ¿no? No juró con los demás ministros, juró después, y ahora, por ejemplo, como bien reseñas, el presidente Castillo no se reunió con Julio Velarde, a pesar de tener una cita con él, con lo cual además pues, se subió el precio del dólar. Entonces da la impresión, lo que siente la gente probablemente es que no hay un plan económico claro, no hay un equipo económico con respaldo de la Presidencia de la República, de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ahora, esta siguiente pregunta de expectativas de reducción de la pobreza también pueden tener esa lectura, digamos, amarga, ¿no? ¿Por qué? ¿Cree que con el gobierno de Pedro Castillo se reducirá la pobreza, se mantendrá el nivel de pobreza o aumentará la pobreza? Y lo que hay que decir es que se mantendrá el nivel de pobreza, ya vamos mal, porque con la pandemia tenemos, grosso modo, 3 millones de pobres más. Entonces, tenemos, ¿no? Se reducirá la pobreza apenas un 22%. Se mantendrá el nivel de pobreza, o sea, los 3 millones de pobres más, ¿no? Más un aumento de la pobreza, 37%. Estamos hablando aquí de 68% más o menos, con un ánimo bastante descorazonado. Así es muy cierto, ¿no? Antes de la pandemia, la pobreza había bajado del 60%, hace 20 años a 20%, 21%, subió a 30% con la pandemia. Recién estamos haciendo estos últimos meses alguna cierta reactivación y claro, el temor que tiene la población es que esto no cambie o que incluso empeore, ¿no? El sector optimista acá es aún más pequeño. La pobreza tiene que ver, por supuesto, con el empleo, pero también con los precios, ¿no? Y cuando sube el dólar, suben los alimentos y la gente no mejora sus ingresos, pues aumenta la pobreza también, ¿no? Esta siguiente pregunta es democracia y libertad y claro, aquí el contraste entre Lima y el interior es notorio, ¿no? Pero el total da que si cree que la democracia y la libertad están en peligro en el Perú o no hay motivos para preocuparse, el 53% dice que la democracia y la libertad están en peligro en el Perú, 53%, y no hay motivos para preocuparse, un 43% que aún mantiene, digamos, cierta expectativa con que no pasará nada con respecto a la democracia y la libertad. ¿Por qué la diferencia, el contraste entre Lima y el interior? ¿Por los votantes de Castillo? Sí, yo creo que tiene dos razones, ¿no? Uno es que efectivamente hubo más respaldo a Castillo en el interior y menos respaldo en Lima. Pero también es que Lima suele ser la población más informada. Entonces, algunos procesos políticos son más percibidos o primero percibidos en la capital
que está siguiendo mucho más los medios de comunicación que en otros lugares del país, ¿no? Y aquí también, en la siguiente pregunta de la voluntad de emigrar, nuevamente el contraste entre Lima y el interior. Si usted pudiera, ¿emigraría del Perú y seguiría a vivir al extranjero? Sí, 36, no 63. Pero Lima, sí, 52, no 48. En el interior apenas un 28 dice que sí, un 71 dice que no. Aquí, ¿cuál sería la explicación? En parte la misma que la anterior, ¿no? En el sentido de que en el interior hubo más votos por Castillo, hay probablemente una mayor expectativa por él que en el caso de Lima. Pero por otro lado, en Lima también hay una población más educada, en promedio, ¿no? Y que es la que está con mayores planes de emigrar. Cuando hacemos un zoom, digamos, sobre niveles educativos, vemos que la gente con mayor nivel educativo es la que tiene mayores planes de emigrar, lo cual es bastante preocupante porque quiere decir que habría, además de la fuga de capitales que ya se ha visto, fuga de talentos, ¿no? Claro. Es bien en serio. Claro. Ahora, esto como un primer paso para que disminuya este tufillo pesimista que puede percibirse en la población, podría aminorarse con cambio en el gabinete, por un lado, cambios concretos en el gabinete que pasarían incluso por la remoción del señor Bellido, más la continuidad del señor Velarde. ¿Tú ves algo más o esos son, digamos, los dos puntales de arranque, de inicio? Bueno, la cercanía de Bellido con Cerrón, la acusación de las acusaciones, digamos, que ha tenido Bellido antes por la apología de a Sendero Luminoso y más recientemente por el caso de lavado de activos, son elementos pues que le restan credibilidad, ¿no? Evidentemente el gobierno, un gobierno que además en la primera vuelta tuvo pues el 15% de la votación total o el 19% de los votos válidos, necesita un gabinete de ancha convocatoria para poder generar confianza, ¿no? Claro. Ahora no lo ha armado así. Entonces, indudablemente, si quiere avanzar en el sentido de construir confianza, tendría que hacer algunos cambios, ¿no? Y claro, probablemente el primer ministro sería uno de ellos. Alfredo, te agradecemos mucho por la entrevista y además por comentar tú mismo esta encuesta que, en fin, nos deja muchas cosas para pensar y al gobierno principalmente le deja muchísimas cosas para replantear. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por esta entrevista nuevamente. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, Jaime. Hasta luego. Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos. Tremendo, ¿eh? Repito, estas cosas el gobierno, concretamente el presidente Castillo, las tiene que pensar. Ya. Esto lo dice la gente, lo dice la calle, ¿eh?